La mayoría imagina el infierno como un océano de fuego y azufre, pero Jesús vio algo mucho más devastador, algo tan oscuro que lo mencionó más veces que al cielo mismo. Cuando descendió a ese abismo, no fue para ser vencido, sino para declarar la victoria. Cada día, unas 150,000 almas cruzan el umbral de la eternidad, y según palabras del propio Cristo, la mayoría entra por un camino de tormento. Lo más inquietante, muchos de ellos conocían la verdad. Escucharon sobre Jesús, quizás asistieron a iglesias, pero jamás se rindieron del todo. En el instante en que cesa el aliento, el alma despierta, y despierta en algún lugar. Para quien rechazó al Salvador, ese lugar tiene un solo nombre: tormento, no simbólico, literal. Jesús no solo habló del infierno, Él fue allí. Y lo que hizo en los primeros 5 minutos sacudió los cimientos del mundo invisible, porque el silencio de las profundidades fue roto por un grito de autoridad. Portones se abrieron, cadenas crujieron, y una multitud de prisioneros espirituales escuchó la voz del Cordero, que también es león. No descendió para sufrir, sino para proclamar lo que el cielo ya sabía y el infierno debía oír. Bienvenido a Camino de lo Sagrado. Suscríbete ahora y no te pierdas ninguna revelación. Hay un lugar donde el tiempo no cuenta historias, donde los relojes no giran, donde cada instante es una eternidad de ausencia. Ese lugar tiene nombre en las Escrituras: Seol, Gehenna, abismo. Pero en la experiencia de las almas que allí descienden, su verdadero nombre es uno solo: desolación. Imagina una oscuridad que no solo cubre, sino que respira. Paredes invisibles de sombra viva que abrazan con garras. El calor no es de llama, sino de juicio. Es un ardor sin luz, una fiebre que no quema la carne, sino el alma. El aire se espesa con gemidos no humanos, ecos de memorias que se repiten sin consuelo. Cada rincón está saturado de una conciencia insoportable. Esto es lo que elegí. El infierno, tal como lo vislumbraron los profetas y los santos, no es un reino caótico. Es un orden perverso, donde cada lamento tiene su sitio y cada condenado su prisión exacta. Los demonios no celebran, vigilan, ejecutan, acusan. Pero entonces algo cambió. En medio de aquel teatro de tormento eterno, una pausa inusual ocurrió. Fue como si hasta el tiempo, esa eternidad deformada, contuviera el aliento. El estruendo cesó por un instante, no porque hubiese misericordia, sino porque algo que nunca había pisado ese suelo se aproximaba. Un silencio imposible cubrió las regiones más hondas. No era la paz, sino la expectativa. Como un tambor que no suena, pero resuena en el pecho de todos los condenados y espíritus caídos. Algo está viniendo, algo que no pertenece a este lugar, pero que se acerca con un poder que no se puede ignorar. Los guardianes del abismo, aquellos antiguos seres expulsados del cielo, sintieron una vibración que no venía de su reino. La oscuridad misma pareció retroceder, como si temiera ser vista. Y los condenados, que ya no tienen esperanza, sintieron algo aún más temido que el castigo: la presencia de la verdad absoluta. Jesús había muerto. El cuerpo colgado en la cruz ya no respiraba, pero el alma del Hijo de Dios, intacta, gloriosa, atravesaba los velos de lo visible. Y lo primero que el infierno sintió fue su silencio. Un silencio que no era ausencia, sino plenitud. No era vacío, sino la totalidad misma de la justicia divina. Cada sombra reconoció, sin palabras, que algo mayor que ella se acercaba, no con cadenas, con autoridad. ¿Qué sucede cuando la luz entra al lugar más prohibido del universo? Las puertas del abismo no fueron abiertas con violencia, fueron atravesadas. Y lo que antes era impenetrable se volvió vulnerable. Porque aquel que descendía no venía a buscar perdón, sino a ejecutar un decreto eterno. El infierno se detuvo, no por arrepentimiento, sino por reconocimiento. Una presencia que jamás debía estar allí, estaba. ¿Y si las tinieblas también tuvieran memoria? ¿Y si reconocieron la voz que una vez los expulsó del cielo?
Una presencia atravesó los portones del abismo. No empujó, no golpeó, no gritó, simplemente entró. Y el infierno, acostumbrado a dominar, no supo resistir, porque lo que venía no era una criatura más. Era el Creador mismo, envuelto en la gloria que ni la muerte pudo apagar. La luz no pidió permiso, tampoco buscó ser aceptada. Su esencia era conquistar, no dialogar. Era una luz que no solo iluminaba, sino que exponía. No era calor, era juicio, y ante ella los tronos de sombra se resquebrajaron sin una sola palabra. Las tinieblas que hasta entonces habían reinado sin oposición comenzaron a temblar, porque reconocieron algo que no podían enfrentar: la santidad sin velo, la gloria sin límites. Aquel que había sido crucificado no venía como mártir, venía como rey, y los condenados, aún en su separación eterna, percibieron la diferencia, porque esa luz no les hablaba, pero tampoco podían huir de ella. Era como si toda su existencia, sus decisiones, sus rechazos, sus falsos consuelos, se vieran ahora bajo la mirada del que todo lo ve. La oscuridad, tan densa que parecía sustancia, comenzó a retroceder, no por voluntad, sino por necesidad. No podía coexistir con esa presencia, porque la luz que descendía no era creación, era origen, no era reflejo, era fuente. Cristo bajó como quien pisa tierra propia, como el dueño que regresa a reclamar lo que fue usurpado. Y con cada paso invisible, el aire espiritual del infierno se tornaba más pesado, no por el fuego, sino por la gloria. Nadie hablaba, ni los demonios más antiguos, ni los seres caídos que conocieron el cielo antes de su ruina, porque sabían que el momento no era para palabras, era para juicio. Y en medio de esa procesión de silencio y temblor, algo se hacía evidente: el contraste entre la luz del Hijo y la densidad del abismo. Era como si el universo mismo estuviera observando. Los salmos lo habían profetizado: aunque descienda a lo más profundo, allí estás tú. Ahora esa palabra se hacía carne en el lugar más impensable. Y el infierno, acostumbrado a resistir, no ofreció resistencia, porque cuando la gloria entra, hasta el abismo se postra. ¿Qué rostro tendría la oscuridad al ver, cara a cara, al que sostiene todas las cosas con su palabra? No fue un accidente, no fue una consecuencia, fue una misión irrevocable. Cristo no descendió a los infiernos como víctima, sino como emisario divino. No vino a suplicar, vino a proclamar. Su entrada al reino de la muerte fue el cumplimiento de una promesa hecha desde los días antiguos, incluso antes de Abraham, porque había almas esperando, almas que, como Abraham, miraban de lejos una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Desde el justo Abel hasta el último profeta asesinado, todos ellos estaban allí, en espera de algo que la ley no podía ofrecer: redención perfecta. Y entonces descendió aquel que es la palabra, no con argumentos, sino con autoridad. Lo anunció Pedro. Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3:19. Lo confirmó Pablo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Efesios 4:8. ¿Qué significa esto? Que la muerte no lo retuvo, que el Hades no le ofreció obstáculos, que cada rincón de esa prisión eterna escuchó algo que jamás se había oído: la voz del Cordero que se convirtió en león. Él no descendió como uno más entre los muertos, bajó como el Señor de los vivos y de los muertos. No fue escoltado por ángeles, no necesitó heraldos. Su sola presencia era decreto. Cada demonio, cada alma en espera, cada estructura espiritual lo reconoció, y con esa presencia se derrumbó algo antiguo. La potestad que el infierno ejercía sobre las almas había sido legal hasta ahora, porque lo que estaba escrito ya se había cumplido. La deuda estaba pagada, el acta de acusaciones cancelada,
El precio, satisfecho. En lo invisible, el juicio fue ejecutado, no contra los justos, sino contra el dominio del mal. Y en ese momento la autoridad cambió de manos. Ya no más imperio de sombras, ya no más derecho de retención. La cruz no fue el fin, fue la llave. Y con esa llave, Cristo descendió, no para buscar, sino para liberar, no para implorar, sino para proclamar que su sangre había hablado, que el cielo había intervenido, que la eternidad tenía nuevo dueño. El infierno, por siglos temido, fue forzado a reconocer su derrota. ¿Qué sintió Moisés al ver cumplida la promesa? ¿Y los profetas? ¿Qué rostro tenía Elías al ver al ungido tan cerca? En la cruz, con su último aliento, Jesús gritó una palabra que el mundo no entendió. Tetelestai, consumado es. No fue un suspiro de derrota, fue un rugido de victoria. Y aunque los hombres que lo rodeaban escucharon solo un eco en arameo, el cielo y el infierno entendieron el idioma eterno. Ese grito no quedó atrapado en el monte Calvario. No fue un sonido más entre los relámpagos y el velo rasgado. Fue una sentencia pronunciada desde el corazón del Verbo encarnado. Una orden que atravesó los siglos, las dimensiones y los reinos invisibles. Su eco llegó hasta las raíces del abismo, porque esa palabra no era solo una declaración, era el fin de un ciclo cósmico, el cumplimiento de promesas que el universo había aguardado desde la caída del primer hombre. El infierno no escuchó una palabra humana, escuchó la voz del juez pronunciando veredicto final. Los que allí habitaban, aquellos que habían desafiado la luz desde la rebelión original, sintieron ese grito como un terremoto interior. No vino con fuego, vino con verdad. Y la verdad, en ese reino de mentiras, es como una espada que no perdona. Tetelestai. ¿Qué significa que todo fue consumado? Significa que ya no hay deuda que pagar, que ya no hay sangre que derramar, que la separación entre Dios y el hombre ha sido sanada, no por mérito humano, sino por sacrificio divino. Y esa verdad, al descender a las profundidades, rasgó la oscuridad como un rayo que parte la noche. No hay lugar más impenetrable que el infierno, no por sus muros, sino por su esencia. Es el lugar donde la luz no habita, donde la esperanza no respira. Pero cuando Cristo gritó que todo estaba hecho, esa palabra no respetó límites, no pidió paso, irrumpió. Y las paredes que antes se burlaban de los intentos humanos de redención comenzaron a temblar. Porque no era el esfuerzo del hombre lo que descendía, sino la victoria de Dios. En ese instante eterno, la oscuridad dejó de tener argumentos. Los principados, las potestades, los tronos de sombra, todos quedaron en silencio, porque sabían que esa palabra sellaba su destino. Lo que antes era amenaza, ahora era cumplimiento. Lo que antes era temor, ahora era certeza. Cristo había pagado. Y su sangre no solo cubría pecados, desarmaba imperios espirituales. El infierno, durante milenios, había sido refugio de mentiras, pero ahora una palabra verdadera lo atravesaba como fuego en papel seco. Cada rincón del abismo fue tocado por ese eco. No hubo gruta, no hubo celda, no hubo sombra que no lo escuchara. Consumado es. Y no fue solo una declaración pasada, fue una realidad presente y una promesa futura, porque en esa palabra estaba la semilla de la resurrección, la promesa del reino y la restauración de todas las cosas. Lo que los apóstoles aún no entendían, el infierno ya sabía. El Hijo había vencido. ¿Puede una sola palabra quebrar el tiempo, rasgar las dimensiones y sacudir la eternidad? Y si esa palabra aún resuena hoy, esperando corazones dispuestos a escucharla, las tinieblas tienen memoria, recuerdan el primer destierro, el juicio en los cielos, la espada flamígera que selló el Edén,
Recuerdan al Verbo cuando era solo gloria, antes de carne, antes de cruz. Por eso, cuando Jesús descendió, no lo vieron con sorpresa. Lo reconocieron. Lo que no esperaban era verlo así, herido, marcado por clavos, con el costado abierto y la corona aún impresa en su frente. No era el juez en su trono celestial, era el Cordero sacrificado, pero de pie. Y eso los aterrorizó, porque entendieron que la gloria podía humillarse, pero no ser vencida, que la majestad podía ser traspasada, pero jamás dominada. Lo que ellos creyeron derrota era, en realidad, la forma más alta de victoria. Los demonios más antiguos, aquellos que habían presenciado la creación del mundo, los que oyeron el fiat de Dios, sea la luz, ahora enfrentaban una luz que no podían apagar, una que ardía desde adentro, no por fuego, sino por santidad pura. No huyeron porque no podían, tampoco se rebelaron, solo callaron, porque sabían que estaban ante algo más temido que el castigo, la perfección moral absoluta. Y ante esa perfección, todo espíritu caído queda desarmado. Isaías lo había vislumbrado. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Isaías 14:12. Ahora, ese lucero caído observaba al verdadero resplandor, al que no necesita luz porque él mismo es la luz. Y su trono, construido sobre mentiras, comenzó a crujir. Lucifer, el primer rebelde, no fue destruido aún, pero fue humillado. No con violencia, sino con presencia. Porque la mayor humillación del enemigo no es su derrota futura, es su impotencia presente ante la santidad viva. Jesús no lo reprendió con palabras. Su sola existencia redimida, su cuerpo glorioso marcado por el amor, era suficiente. Porque el infierno no puede resistir la belleza de lo santo. No la soporta. La odia, sí, pero también la teme. Y esa fue la verdadera guerra. No con espadas, sino con luz. No con gritos, sino con verdad. La verdad hecha carne, ahora presente en el lugar más indigno del universo. Los ángeles caídos no tienen redención, lo saben. Y al ver al Redentor cara a cara, entendieron cuán lejos habían caído. No en distancia, sino en esencia. Lo que ellos despreciaron, Él encarnó. Lo que ellos burlaron, Él abrazó, y al hacerlo rompió la maldición. Ese momento no fue un combate, fue una revelación. Porque no hay fuerza en el universo que pueda resistir a Cristo cuando Él se presenta como Él mismo, sin velo, sin sombra, sin temor. Y en ese abismo donde la oscuridad era ley, el silencio fue la confesión de derrota. ¿Qué sintió el primer ángel rebelde al ver que aquel que fue traspasado caminaba invicto en su territorio? ¿Y si ese mismo Jesús camina hoy por zonas oscuras del alma con la misma autoridad? En el mundo espiritual, el poder no se grita, se porta. Y cuando Cristo descendió a las regiones más bajas, no lo hizo con escoltas de fuego, sino con la autoridad que sostiene todo lo que existe. Su sola presencia era juicio, decreto, sentencia y redención, todo al mismo tiempo. En el Apocalipsis, Juan escucha una declaración que estremecería a cualquier reino visible o invisible. Yo soy el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Esa palabra llaves no es simbólica, es real, porque en el mundo invisible las llaves representan control, acceso, dominio. Tener las llaves del Hades no es una metáfora espiritual bonita, es un cambio de régimen. Es declarar delante de potestades que ya no son dueñas del umbral eterno. Jesús no tomó esas llaves con violencia, las recuperó con derecho, porque el sacrificio perfecto lo autorizaba. Su sangre no solo limpió pecados, reclamó territorio. Y entre los objetos más temidos en el infierno estaban esas llaves.
las que abrían o cerraban puertas definitivas. Desde la caída, el poder de retener almas había estado en manos oscuras. Las puertas del Hades se cerraban con un solo movimiento y nadie podía abrirlas. Pero ahora, frente a todos los ojos espirituales, un hombre glorificado extiende su mano y las llaves caen en ella. Fue un acto silencioso, pero definitivo. Como un cambio de gobierno, el trono sombrío que regía sobre muerte, tormento y separación fue vaciado. No porque alguien lo destruyera, sino porque ya nadie tenía derecho de sentarse en él. ¿Quién puede resistirse al Cordero inmolado que venció por amor? ¿Quién puede discutir con el Hijo Eterno que entregó su vida por aquellos que estaban perdidos? En ese instante, el infierno dejó de ser fortaleza impenetrable. Se convirtió en tierra conquistada. El que había muerto ahora reina. Y su reinado no comienza en el cielo, comienza en las profundidades. Las llaves fueron cambiadas de manos, y con ellas también los destinos. Porque cada alma que alguna vez cruzó el umbral sin esperanza, ahora tenía una alternativa. No por méritos propios, sino por la victoria de otro. Las imágenes espirituales son intensas, un trono que se desintegra, corrientes que se sueltan, puertas que se abren con un solo toque. Porque donde antes gobernaba el temor, ahora reina el ungido. No hubo gritos de guerra, solo el eco del silencio sagrado, porque cuando la autoridad legítima aparece, toda resistencia cesa. Cristo no discutió con el infierno, lo desarmó con presencia, y mientras las llaves cambiaban de dueño, el destino del universo se inclinaba hacia la redención. Porque ya no se trata de quién muere, se trata de quién tiene la llave para despertar a los muertos. La escena es invisible a los ojos humanos, pero eterna en su significado. Una mano marcada por clavos sostiene el símbolo más temido del cosmos, y con él reescribe el mapa de la eternidad. ¿Y si esas llaves siguen abriendo prisiones hoy? ¿Y si todavía hay cadenas esperando escuchar ese mismo sonido? En lo profundo de aquel abismo había un lugar diferente. No era fuego, no era castigo, era espera, una región que los antiguos llamaban el seno de Abraham. Allí, el tiempo no pasaba como en la tierra, era más bien un anhelo prolongado, como una respiración contenida desde los días del Edén. Abel fue el primero en llegar. Su sangre, derramada por celos, aún clamaba desde la tierra. Después vinieron Enoc, arrebatado a otra dimensión, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, luego Moisés, David, Isaías, Jeremías, Ezequiel, profetas, patriarcas, mártires. Todos ellos aguardaban una promesa, y un día las puertas se abrieron. No fue una apertura ruidosa, fue un despertar, como si la misma eternidad hubiera retenido el aliento, hasta que el ungido descendió. La luz que rasgó el abismo ahora iluminaba rostros que esperaban desde siglos. Y entonces ocurrió lo imposible. Los muertos comenzaron a moverse. La Escritura lo insinúa con asombro. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Mateo 27:52. No era una resurrección completa, era un anuncio, el inicio de un éxodo espiritual que marcaba el fin de una era. Cristo, el pastor eterno, guiaba ahora a su rebaño invisible, no con vara, sino con voz. Las cadenas caían sin que Él las tocara. Las puertas se abrían sin que Él las empujara, porque donde está la presencia de Dios, ninguna prisión puede sostenerse. Y ellos le siguieron, unos con lágrimas, otros con cánticos, algunos apenas podían creer que ese momento finalmente había llegado. Pero todos, sin excepción, reconocieron al que esperaban, no con ojos de carne, sino con el alma.
Porque la fe de los antiguos no era en una doctrina, era en una persona, aquel que caminaría entre los muertos para abrirles paso a la vida. El infierno observaba, silencioso, impotente, porque nada podía impedir ese éxodo, ningún decreto, ningún poder, ninguna sombra, porque el ungido tenía las llaves, y donde él pasa, la eternidad se reconfigura. Esa procesión no fue solo un evento aislado, fue una señal, un antes y después en el mundo espiritual. Porque hasta entonces la muerte había sido el fin de todo. Ahora era apenas un pasaje, y el cielo, por primera vez desde la caída, recibió a multitudes que venían no por justicia propia, sino por gracia. A los que esperaban se les cumplió. A los que creyeron se les abrió la puerta, no una puerta simbólica, una real, invisible a los ojos humanos, pero eterna ante los ojos del alma. Imagina ese desfile. Abel abrazando a su Redentor, David danzando no delante del arca, sino delante del Cristo, Elías mirando al que habló en el susurro, cada uno encontrando al fin al que tanto esperaron, y el infierno mudo, porque el verdadero triunfo no fue en la cruz, fue en lo que siguió, en esa victoria callada, donde las almas encontraron su descanso, y el reino comenzó a poblarse de redimidos. ¿Y si aún hoy hay almas esperando una palabra que abra sus puertas interiores? ¿Y si ese éxodo invisible nunca se detuvo del todo? En bloque 8. La tierra nunca más fue la misma, el legado invisible de la descida. Desde aquel día, la tierra respira distinto. Aunque los ojos humanos no lo notaron, algo invisible se desplazó en lo profundo del tejido del tiempo. El eje espiritual del mundo fue reordenado. Las sombras retrocedieron, el dominio del miedo se quebró, y la muerte, por primera vez desde el Edén, perdió su trono. Ya no era la enemiga final, era solo un umbral vencido, un pasaje que tembló cuando Cristo lo atravesó y volvió con las llaves, aquellas que ningún ángel podía tocar, aquellas que sellaban destinos, ahora estaban en manos heridas, pero eternas. Desde ese descenso, todo funeral lleva una semilla de esperanza. Todo cementerio tiene un eco de resurrección. Todo corazón que cree ya no teme al fin, porque sabe que el fin ha sido abierto desde dentro. No fue un mito, no fue un símbolo, fue una invasión divina en los territorios de la desesperanza. Y esa victoria no quedó encerrada en las regiones abismales, subió, se derramó, tocó almas, fundó la iglesia, encendió mártires, transformó imperios. Aún hoy sigue respirando en el silencio de los que oran, porque Jesús no bajó solo para liberar a los antiguos, bajó para declarar ante todo el cosmos que ya nada quedaría fuera de su alcance, ni siquiera el infierno. Y así, lo que parecía derrota fue coronación, lo que parecía ausencia fue irrupción. Lo que parecía noche eterna fue el inicio de una aurora sin ocaso. El infierno se detuvo, el cielo cantó, la tierra se estremeció, y el alma humana, por fin, tuvo una esperanza que no depende de méritos ni de fuerza, sino del Cordero que también es león. Hoy, esa victoria sigue vigente, sigue tocando prisiones internas, sigue rompiendo cadenas invisibles, porque la llave que abre el Hades también puede abrir tu corazón. Escucha de nuevo las palabras eternas. El que vive estuvo muerto, mas he aquí que vive por los siglos de los siglos, y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15:22. El último enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios 15:26. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a entregar tus llaves al que venció hasta el infierno? Si esta verdad tocó tu alma, no te la guardes. Suscríbete ahora a Camino de lo Sagrado. Activa la campanita para que ninguna revelación se te escape y comparte este mensaje con alguien que necesita recordar.
La oscuridad nunca es definitiva cuando la luz desciende. Comenta, Él tiene las llaves. Si esta verdad liberó algo dentro de ti,